Bueno, vamos a empezar una mesa, la verdad que muy interesante, donde varios especialistas nos van a hablar de las comorbilidades. Pasamos ahora a hablar de comorbilidades en cefaleas, pues ya con un perfil más crónico, más refractario. La mesa, vamos a tener la oportunidad de oír a profesionales muy formados en esta materia. Concretamente, Elena García Ligero, del Rincón, y Asunción Luque Budia, que son del grupo de urgencias, enlace e interconsulta del Hospital Virgen del Rocío, con los que además tengo la oportunidad de trabajar y ahora os van a presentar el proyecto que tenemos en la unidad de cefalea, que la verdad que, bueno, pues ya veréis que es muy ilusionante. Y posteriormente el doctor Rafael Gálvez Mateo, jefe de sección de la unidad del dolor del Hospital Virgen de las Nieves, nos va a hablar del dolor crónico y de cómo esta comorbilidad muchas veces con respecto a la cefalea nos provoca a los pacientes cefalea por uso excesivo de medicación y nos cuesta manejarlo. Sin más, doy paso a Elena García Ligero y Asunción Luque, que nos van a hablar de patología mental, el papel de la salud mental en cefalea. Bueno, nosotras somos dos ponentes porque no podíamos dividir la presentación y de hecho nos falta una, que es nuestra enfermera especialista en salud mental, que es Vanessa Zaino, y ahí la tenéis en la portada. ¿No se oye? Vamos hablando más cerca del micrófono, ¿no? Nos ponemos así las dos. Vale. Bueno, pues el proyecto que nos presentó Carmen hace ya más de 2 años, 3, 2 años y medio aproximadamente. Bueno, no vamos a decir el sentido que tenía, ¿no? Ya llevamos toda la mañana oyendo acerca de la prevalencia, del impacto que tiene en la salud de la población, el impacto económico también, cuántos problemas genera la cefalea secundarios que a su vez generan más impacto. Y neurología nos planteaba, Carmen en cuestión nos planteaba un plan de colaboración mutua que nos pareció especialmente interesante y os contamos por qué. Llevamos muchos años trabajando en la interconsulta y el enlace y generalmente los modelos que hay son en compartimentos. Neurología o otra especialidad se encarga de los pacientes y las comorbilidades con salud mental se atienden de forma separada. El enfoque o la particularidad de esta propuesta era que iba a ser un enfoque multidisciplinar donde en una misma consulta estábamos las dos especialidades y valorábamos de forma conjunta tanto las cefaleas como la comorbilidad psicopatológica. Bueno, lo interesante de la atención conjunta es que eliminábamos ese elemento de las personas, ¿no? Antes se veían en la consulta de cefalea, se derivaban a salud mental, el psiquiatra o el psicólogo clínico que atendía el caso decía, claro, ¿cómo no vas a estar mal de ánimo con la cefalea que tienes, ¿no? Alta. Directamente entraban dentro del proceso asistencial, ansiedad, depresión, somatizaciones, que todos los que estáis aquí en primaria sabéis que muchas veces son altados en primera consulta porque así dice el proceso que se tiene que llevar fundamentalmente en primaria y quedaban sin la atención que merecían por un problema que no era tan sencillo como un problema de ánimo consecuencia de un dolor crónico. Lo que hemos visto estudiando mucho, porque hemos tenido que aprender y también con ayuda de Carmen y otros neurólogos, es que hay una interdependencia entre los problemas de salud mental y la cefalea que va más allá de causa y consecuencia, no es algo acción-reacción. Lo que nos ha gustado sobre todo es eso del aprendizaje. Hemos tenido que nosotras estudiar mucho y aprender de cefalea, que no sabíamos tanto, y creemos que hemos ayudado a los neurólogos a aprender también cómo manejar determinadas cosas que empiezan a pasar en la salud mental de las personas que tienen un dolor crónico y sobre todo una cefalea para abordarlas mejor. Atendemos con Carmen cefalea refractaria, tenemos aquella que a pesar de haber subido todos los escalones en temas de tratamiento no responden. Entonces lo que veíamos en estas personas es que su estilo de afrontamiento es como muy particular y también
que lleva a meterlas en un círculo vicioso donde es muy difícil de salir, ¿no? Cuando hay, en estas personas lo que presentan, cuando tienen cefalea, hay una focalización absoluta sobre el dolor y aquellos elementos que pueden dispararlo. Su conducta ante esta focalización o identificación es evitar la luz, evitar el salir, evitar el ruido, lo que hace también, digamos, como que cada vez se vayan exponiendo menos, tolerando menos cada estímulo que en teoría o en la práctica podría como disparar el dolor. Eso hace que las personas, su afrontamiento sea evitativo, y se parece mucho, nosotros lo vemos muy parecido a las fobias, ¿no? Mientras más se retira la persona del elemento que le da miedo, digamos, como más vulnerable es aquello que le da miedo, ¿no? Eso produce ansiedad, depresión y una activación fisiológica, afecta al sueño, afecta a su nivel basal de tensión diario, lo que aumenta el dolor. Y todos esos elementos hacen que estén en un círculo, diríamos, como que se retroalimenta una cosa y sean incapaces de salir, ¿no? O de ver otras alternativas. Bueno, pues con respecto a la comorbilidad, tenemos 3 factores fundamentales de asociación entre cualquier dolor crónico y sobre todo la cefalea y elementos de problemas de la salud mental. Nosotras hemos visto fundamentalmente depresión y de hecho hay un incremento de la prevalencia de depresión en personas con una cefalalgia que hasta se multiplica, según los estudios que consultéis, hasta 2-4 veces la población normal. Con una relación que hemos dicho ya bidireccional. Hay áreas en el cerebro que se comparten en ansiedad, depresión y dolor, y también mecanismos de neurotransmisión que son comunes, sobre todo a través de la serotonina y de la dopamina. Lo que dice la literatura, si consultáis, es que la ansiedad es mucho más prevalente que la depresión en personas con síndromes cefalálgicos. Nosotras en el trabajo que hemos hecho con neurología no lo hemos comprobado así, luego os lo explicamos. Y con respecto a los rasgos de personalidad que pueden predisponer a padecer un síndrome cefalálgico o que pueden tener una asociación, bueno, pues ahí hay de todo publicado y muchas cosas que no tienen tanta evidencia. Lo que es común a la mayor parte de las publicaciones es que en estas personas predominan rasgos de neuroticismo, o sea, son personas ansiosas y que tienden a la introversión, son reservadas. Hay un estudio donde se ven los distintos rasgos de personalidad y lo que sí observamos, el estudio da esos resultados, lo mismo que hemos observado nosotras, que sobre todo son los rasgos más ansiosos, dependientes, rígidos y obsesivos. Y esto es un estudio recientemente publicado, está fechado en febrero de este año, o sea que a principios de este mes, y como veis es una revista de impacto. Siempre hemos hablado, ¿no?, del incremento del riesgo de suicidio en personas que tienen dolor crónico. Ya yo recuerdo de la carrera, cada uno se nos queda lo que más nos interesa, y recuerdo que la cefalea en racimos estaba directamente relacionada con el riesgo de suicidio y eso nos tenía que alertar a todos los profesionales de la salud mental. Pero en este estudio se recoge como 25 años de registro de pacientes daneses. Sabéis que los daneses hacen unos registros masivos, ¿no? Bueno, son de 1995 a 2020, comparan personas sanas y personas sanas en cuanto a dolor, ¿no?, y personas con cefalea, todos los tipos de cefalea. Se encuentra una asociación estadísticamente significativa entre la cefalea en todos sus tipos, todos los tipos de cefalea, con el incremento de riesgo de suicidio y también en todas sus formas, desde las ideas de muerte hasta los suicidios consumados. Bueno, viene a confirmar un poco lo que ya conocíamos, ¿no? Todos sabemos que una persona con un dolor crónico puede fácilmente desarrollar sentimientos de desesperanza y ese es uno de los elementos que a nosotros más nos inquieta con respecto al riesgo de suicidio. Así que las conclusiones del estudio son, naturalmente, que la detección precoz tanto de los problemas de salud mental como de los problemas cefalálgicos, atención precoz, diagnóstico precoz, pueden disminuir el riesgo de suicidio en estos casos en que se asocian las dos patologías. Hablando de cronicidad y comorbilidad, pues sí que hemos visto que factores que influyen en
En la cronificación, ¿no? Son eso, tener una comorbilidad con ansiedad, depresión, conlleva también a una peor respuesta al tratamiento, que eso es lo que estábamos viendo con Carmen o lo que a ella le interesaba, porque estos pacientes y estas pacientes no responden, hay como un grupo de pacientes que no responden a los tratamientos, y en ese grupo veíamos que la ansiedad y la depresión estaban bastante presentes, ¿no? Que conlleva también a un abuso de medicación y mayor recursos sanitarios, y sobre todo la persona se percibe con una calidad de vida pésima, o sea, como con mucho más años de lo que les corresponde, ¿no? Bueno, en cuanto a la psicosomática, ¿no? ¿Qué hay detrás de eso? Nosotros, claro, sabemos que el dolor es real, se lo decimos a los pacientes cuando los vemos con ellos, el dolor existe, no te lo estás inventando, está ahí, pero también hay un correlato, ¿no? ¿Por qué se expresa el sufrimiento en forma de dolor? Bueno, hemos visto, y esto sí coincide con la literatura, que las personas que tienen síndromes cefalálgicos crónicos generalmente tienen antecedentes psicopatológicos, tanto personales como familiares. Son personas muchas veces que han tenido pérdidas significativas y muchas veces no están elaboradas. El otro día fue curioso porque las dos personas que vimos es que las dos tenían una pérdida significativa no elaborada, un duelo complicado, y la aparición de la cefalea era matemáticamente después de eso. Son personas que tienen tendencia a la melancolía con caracteres de predominancia predepresiva, frecuentemente tienen pesadillas, se establecen en la relación médico-paciente de una manera tendente a lo pasivo, a lo dependiente, muchas veces depositan en el otro la responsabilidad de su cuidado, a veces, y esto no en todos los casos, hemos visto alguna insaciabilidad en los cuidados. Son personas que les cuesta mucho reivindicarse, que les cuesta mucho identificar emociones negativas y tienden a reprimirlas. También son como funciona, ¿no? Su cerebro hiperreactivo, como un cerebro asustado, bueno, pues generalmente es frecuente que tengan efectos secundarios a los tratamientos, a veces efectos secundarios que no nos esperamos, también efectos secundarios a placebo, y son personas que les cuesta mucho identificar. Nosotras les hemos invitado en nuestro trabajo a identificar pensamientos, conductas, emociones, separar esas tres cosas, y les cuesta mucho, a veces no sabían ni lo que les estábamos preguntando. Como hemos comentado antes, esos estilos de afrontamientos que llevan a la cronicidad también hacen que un modelo de relación ansioso, depresógeno y caracterizado por el dolor es una forma de comunicación con los otros. Como esas personas han perdido toda la variabilidad que podemos tener a la hora de interrelacionar con otros y solo se comunican a través de la ansiedad, de la depresión y sobre todo del dolor, ¿no? Claro, ahí vamos a hablar de procesos inconscientes. Las personas no se dan cuenta cómo van entrando en eso, pero sí que van consiguiendo como un beneficio primario en el sentido de que es una forma de dar salida a su ansiedad y a su malestar interno, y por otros a veces también, bueno, perciben que puede haber una serie de beneficios secundarios como es puede librarse de alguna responsabilidad, tener alguna ayuda económica, que poco a poco les va, diríamos a veces, dirigiendo, sin que la persona sienta que tiene el control o el manejo de su vida, hacia la configuración de un rol de enfermo. Bueno, estoy enferma, me tienen que ayudar, y esa parte ya también pasiva, ¿no? Que por un lado, bueno, yo no soy yo que pueda hacer algo por mí, tienen que ser ustedes, los profesionales, quienes hagan algo por mí, ¿no? Estos son nuestros datos. La mayoría de casos que hemos visto son migraña crónica, aunque hemos visto todo tipo de cefaleas. Hay por ahí algunas neuralgias, algunas nos han parecido muy graves, la verdad, y incluso algún síndrome de boca urente. Hemos visto casos distintos, pero sobre todo migraña crónica. Nosotras lo que más hemos identificado es depresión, y después de depresión no ha venido la ansiedad, como decía la literatura, que tenía que estar en el primer lugar. Hemos visto después trastornos de personalidad. Y las intervenciones que hemos hecho, pues fundamentalmente han sido de orientación y de evaluación, detectar psicopatología, tratarla. Hemos detectado por ahí algún trastorno bipolar que se ha derivado a salud mental, algún trastorno depresivo recurrente, alguna enfermedad mental grave. Y bueno, uno de cada 4, a mí me ha sorprendido el porcentaje por alto, lo hemos derivado a un grupo terapéutico que ahora os contaremos, ¿no? Ha sido una de las estrategias que hemos usado para optimizar y poder con el mismo recurso ayudar a muchas personas.
Bueno, también nos planteamos qué podíamos aportar más, aparte de lo que ya estábamos haciendo de forma conjunta con Carmen, pero ya en particular a este tipo de pacientes, ¿no? Bueno, ideamos un abordaje grupal, intervinieron 8 personas en 8 sesiones de 2 horas, donde, bueno, el objetivo era no quitar el dolor iba a estar, pero que pudieran, diríamos, convivir con el dolor de otra manera, poder recuperar el control de su vida, ¿no? ¿Cómo? Pues a través de la psicoeducación, explicándoles, bueno, pues que tiene un cerebro hiperreactivo y cómo están en estado de alarma continua, descubriendo cuándo va a aparecer el dolor y cómo librarse de él, ¿no? Técnicas de terapia cognitivo-conductual, ponemos un ejemplo, estas personas están tan invadidas por el dolor que a veces le podemos preguntar del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Y nos dicen 12. Imposible. Pero su idea es de que su dolor es insoportable, ¿no? Nadie lo puede entender. Terapia de aceptación y compromiso como forma de integrar eso que le está pasando en su día a día, y el mindfulness, ¿no? Hicimos una evaluación pregrupal, postgrupal y después a los 6 meses, y ya de los resultados, si queréis, ya hablamos luego. Bueno, y terminando, como conclusiones, hemos aprendido que la cefalea es un problema muy complejo y mejorar la comprensión es esencial para que podamos abordarlo en todos sus detalles. Como el dolor es una experiencia subjetiva, no se puede creer o no creer, ¿no? Que a veces vemos en otras especialidades, en otras consultas, en otros trabajos de enlace que hacemos, yo no me lo creo, o dice que le duele, es imposible porque tiene un máximo de mórficos. Bueno, es que solo se puede validar, que si le duele, si dice que le duele, le duele. Y el caso es que la comprensión de la cefalea y su unión con la psicopatología y cómo las dos empeoran la una a la otra es esencial para que se pueda ofrecer un tratamiento integral. Y muchas gracias. Muchas gracias. Y hemos agradecido, ¿eh? Es verdad. Como hemos presentado anteriormente, ahora Rafael Gálvez Mateo nos va a hablar del dolor crónico y la repercusión que tiene, pues, este dolor en otras localizaciones con respecto a la cefalea y a las neuralgias. Muy bien, pues buenas tardes. Lo primero, lógicamente, dar las gracias una vez más a Carmen González, a la Escuela Andaluza, por la amabilidad de invitarme a dar esta charla, y por supuesto a todos los que estáis aquí, porque seguramente sois los que más interés tenéis, desde luego, en este tema. Probablemente tenía que venir mucha otra gente que oyera esta charla. La verdad que me ha gustado por la multidisciplinaridad que tiene y la interrelación entre todos, porque todos estamos relacionados y todos tenemos que trabajar con este tipo de pacientes. Bien, y nosotros en la unidad del dolor es cierto que no vemos tanto cefaleas porque eso está más relacionado con los neurólogos y quizás no estamos más ceñidos al campo de las neuralgias faciales, etcétera. Pero no voy a hablar de eso, sino como tal me pidió Carmen, voy a dar solamente unas pinceladas sobre algo tan importante como el dolor crónico. Ahora lo vais a entenderlo. Fijaros antes lo que se ha sufrido, la humanidad ha sufrido a lo largo de los tiempos, desde luego, con el tema del dolor. Una cosa que ha sido quizás realmente el azote de la humanidad, nunca mejor dicho, el azote de la humanidad probablemente es el dolor, y el dolor sobre todo crónico. Pero inicialmente ha sido el dolor, porque no había tratamiento ninguno. Hay muchísimos grabados, imágenes, dibujos sobre el dolor, y dentro de ellos la cefalea o el dolor facial ocupa uno de los campos más importantes que hay. De hecho, tengo esto, pero tengo muchísimos dibujos grabados, imágenes, en fin, donde siempre está reflejado lo que ha sufrido la humanidad con el tema del dolor. Fijaros lo que dijo, por ejemplo, Belpeau, el famoso Belpeau que nos ponemos cuando hay una luxación de hombro, este hombre que era una eminencia, un médico, en 1867, dijo este célebre cirujano: bisturí, operación quirúrgica y dolor son sinónimos, irán siempre juntos. Gracias a Dios se equivocaba de forma importante, y el dolor quirúrgico ha pasado de largo y ahora mismo es impensable que haya un dolor durante una intervención. Pero fijaros, hasta el siglo XIX no fue la primera intervención quirúrgica con anestesia. La primera anestesia fue en 1846, Hospital de Massachusetts, para que veáis la relevancia. Bueno, pues el dolor quirúrgico está eliminado. Otro ejemplo ha sido la analgesia de parto, que también ha sido en el siglo XIX. Los analgésicos como tal, la aspirina, siglo XIX.
la morfina comercializada, aunque fue el fármaco más antiguo, el opio y el láudano, sin embargo, como tal, comercializada siglo XIX. Es decir, hasta entonces no teníamos ni analgésicos, para que tengáis una idea. Es para que veáis cómo ha sufrido. Realmente el azote claro ha sido este. El dolor crónico, que es muchísimo más complejo y que no tiene un tratamiento eficaz al 100%, sino que siempre tenemos que hablar, como se ha comentado anteriormente, yo creo que a lo largo de toda la mañana, en términos de alivio del dolor. Y como ha dicho bien acertadamente la presidenta, para que nos permita vivir por lo menos con cierta calidad de vida. Fijaros la definición del dolor que dio la Sociedad Internacional de Dolor en el año 79, una sensación de experiencia emocional. Eso ha cambiado espectacularmente hasta el 2019, donde dijo que realmente lo que es una experiencia personal, intransferible, nadie puede medir el dolor que tiene otra persona porque no hay un dispositivo que lo pueda medir, no existe ninguno y los que hay nos da una aproximación lejana probablemente, emocional, con una cantidad de factores multiculturales, sociales, etcétera, que es lo que hacen que sea muy diferente de una persona a otra completamente y que pueda ser completamente distinta. Os pongo esta diapositiva porque es de 2022, que ya se ha comentado un poco el dolor crónico, pero afecta al 20% de la población mundial, Aquí ahora esto está hecho en Andalucía y habla del 25,9% de la población, o sea, una pandemia realmente, si esa es la realidad que está hecho en Andalucía por el barómetro epidemiológico que existe en Andalucía, que está ubicado en Cádiz, y el estudio este habla del 25,9%. Fijaros también donde uno de los apartados fundamentales pone que el 10%, como se ha dicho acertadamente, el 10%, voy a centrarme en eso, es solamente de dolor localizado en la cabeza, el 10%. Pero es que yendo más adelante, el 30% de los pacientes refieren cefalea. 30% de los pacientes con dolor crónico que hay en Andalucía refieren como mínimo una cefalea. Estamos hablando de una entidad importante. Ahora voy a ceñirme a esta clasificación que es reciente, del 2019, de la Sociedad Internacional de Dolor, donde hay un grupo de especialistas internacionales y donde además la parte de las mayoritarias que hay son neurólogos y anestesiólogos, la mayoría que hay. Y hicieron esta clasificación descrita el CIE 11, que ahora ya se pone, hay que hacerlo efectivamente, y nosotros en Diraya ya lo estamos poniendo, donde te habla de dolor, no más que dos tipos de dolor, secundario y primario. El dolor secundario, que te habla de los síntomas de patología subyacente, etcétera, el total de 6 subgrupos, dolor crónico oncológico, el posquirúrgico, el neuropático, también el del orofacial y cefalea episódica o primaria, efectivamente, o aguda, el dolor crónico visceral, etcétera. Este sería este apartado donde está más claro el diagnóstico. Habla de dolor nociceptivo y neuropático conjuntamente. Pero luego estaría el primario. Fijaros, el primario que no tiene que ver, donde habla de otro concepto aparte, que es el dolor nociplástico, donde te habla de un concepto totalmente nuevo, donde se habla ya de una sensibilización central, que los pacientes no tienen claramente un dolor nociceptivo, no está claro que tenga un daño específico ni neuropático, una rama nerviosa diagnosticada específicamente, y que tienen un alto componente de sensibilización central, que muchas veces son idiopáticas, que no se conoce bien el mecanismo de acción y que, por supuesto, entran muchísimos cuadros. Aquí tienen los cuadros. Entre ellos, fijaros, con el tema de los cuadros más frecuentes que hay predominantes, esto viene en este grupo. Te habla de síntomas de dolor bucofacial, primario, etcétera, y tal. Habla migraña crónica. Te habla cefalea transicional crónica, cefalea autonómica, dolor crónico por trastorno temporomandibular, síndrome de boca ardiente. Fijaros la cantidad de síntomas que nos mete como dolor nociplástico relacionado con muchas enfermedades, con fibromialgia, endometriosis, etcétera. Estamos hablando de muchísimos pacientes, un colectivo importante de pacientes que son muy complicados de tratar cuando se cronifican. Es decir, la alta sensibilización central lo que hace es cronificar. Aquí tenéis otra diapositiva de otra especialidad, eso salió en 2022, otra clasificación, lo mismo, donde te habla de dolor nociplástico y donde igualmente incluye la migraña crónica y la cefalea de tipo crónico. Solamente esta diapositiva, no pretendo dar una charla de sensibilización central, pero es probablemente un poco el caballo de batalla que tenemos ahora, para que los pacientes con dolor agudo no pasen ese paso
a sensibilización central y a dolor crónico. Eso es un poco lo que tenemos que evitar y eso está en vuestras manos. Está en la atención primaria, que es el paso primario, pero son todas las enfermedades agudas que hay. Y luego estaría en manos de los otros especialistas. No dejar que pase a dolor crónico con una alta sensibilización central, porque entonces es muy complicado y esos pacientes difícilmente los podemos aliviar o cuesta muchísimo trabajo eliminarlos. Bueno, únicamente recordar que tiene una alta influencia de, por supuesto, de receptores NMDA, de receptores nicotínicos, de las células gliales que el sistema inmunitario que tenemos a nivel del sistema nervioso y que tienen, se ha visto cada vez mayor la relación directa con el dolor crónico y con la sensibilización central, y relacionado, por supuesto, con una neuroinflamación de todo el sistema nervioso. ¿Cuáles serían las consecuencias? Pues a menudo hiperalgesia, tienen esa hiperalgesia que es que tienen sensibilidad cuando les toca en cualquier sitio del cuerpo, pero sobre todo con el área cerebral, no se pueden tocar cualquier área de la cabeza en el caso de la cefalea o de la síndrome de ATM, la aludinia que tienen el roce, que muchas veces les provoca dolor, es decir, están estimulados ciertos receptores que no estaban activados y con la sensibilización central, estímulos que no eran nociceptivos, como el roce, el tocarle, el calor, el frío, les genera dolor y le hace imposible estar viviendo. Son dolores de alta intensidad que se extienden por las zonas muy localizadas que tienen inicialmente una ATM, etcétera, se le extiende a toda la hemicara completamente, a veces hasta lo hacen bilateral, te dices, ¿cómo es posible que sea bilateral? O en el trigémino, que empieza en una rama y ya te hablan, pues sí, totalmente lógico cuando entiendes un poco el concepto de sensibilización central, donde se decusa y efectivamente pueden tenerlo. Facilita, es un término que facilita muchísimo la cronificación, la repercusión emocional, como se ha dicho anteriormente, Asu, bien lo han descrito y Elena perfectamente, un alto componente emocional que tienen este colectivo de pacientes con sensibilización central, y esto nos va a complicar de forma importantísima los resultados, tanto analgésicos como, por supuesto, quirúrgicos. Y a largo plazo, ¿qué pasa? Pues que el consumo, y estamos hablando ya de otro tema frecuente, el consumo de opioides se dispara en este colectivo de pacientes. Ahora ya más con el tema de los cannabinoides. Ahora vienen muchísimos de ellos pidiéndonos cannabinoides, que está a punto de aprobarse por el Ministerio, salió un decreto y todavía no está acabado y estamos pendientes de que a ver qué pasa con ese tema en dolor crónico, pero ya hay muchos pacientes que lo reclaman. Entonces estamos hablando de dos cosas importantes. Yo no conocía esa diapositiva, pero la he vuelto a poner porque hay un índice relacionado de suicidio, efectivamente este otro artículo, pero y tenía el vuestro también anteriormente, de que está claramente demostrado en dolor crónico en pacientes con cefalea crónica, con migraña crónica sobre todo, el índice de suicidio está alterado y no voy a entrar por supuesto en ello porque lo han descrito. Pues como conclusiones únicamente llamaros la atención, en principio al colectivo de profesionales que sois todos vosotros, o la mayoría de los que estáis aquí presentes, recordad que el dolor nociplástico puede acompañar al nociceptivo y neuropático, que es la comorbilidad, que la sensibilización central es un proceso presente en múltiples cefaleas y, por supuesto, en neuralgias centrales, sobre todo cuando lo dejamos pasar la transición esa. Por tanto, la recomendación a los profesionales, prevención y abordaje a la mayor brevedad de las cefaleas, de las neuralgias faciales, etcétera, para evitar esa sensibilización central y posterior cronificación del mismo, el uso de fármacos concretos y técnicas específicas a los pacientes, por favor, hábitos saludables. Se sabe que el tabaco está muy relacionado con los receptores nicotínicos y directamente con el dolor crónico, al igual que el alcohol, con otros temas. El ejercicio se sabe que directamente está implicado en el alivio del dolor crónico en términos globales, siempre que se maneje de forma adecuada. Por tanto, se pueden beneficiar tanto los pacientes como los profesionales al respecto. Muchas gracias. Bueno, pues os damos la palabra. ¿Alguien del público quiere hacer alguna pregunta? Muy bien, Daniel. Buenas tardes. Bueno, en principio, dar la enhorabuena por el nivel de las ponencias, tanto de esta mañana como las que hemos escuchado ahora mismo. Y bueno, la enhorabuena también al comité científico de la jornada por la inclusión tan clara de la perspectiva de la psicología en la materia. Yo quería preguntarle a las dos compañeras con respecto a las técnicas cognitivo-conductuales que habéis hablado de abordaje, sobre todo en relación a que hay conductas evitativas de los pacientes parecidas a cuando hay implantada una fobia. ¿Qué técnicas concretamente cognitivo-conductuales
utilizáis o se utilizan en este tipo de contextos? No sé, inundación, desensibilización sistemática. Gracias. Bueno, lo que trabajábamos era no tanto unas técnicas concretas, pero sí que se pudieran identificar pensamientos que, como dijo Elena antes, cuando le hablábamos de qué tipo de pensamientos hay asociados al dolor, nos hablaban de emociones, de tristeza, tal vez, no. Entonces, diríamos, como tenían una confusión entre el tema de los pensamientos, el tema de las emociones, después de las conductas. Sobre todo hemos trabajado en que puedan identificar qué le pasa por la cabeza a nivel de pensamiento, y más que nada era sobre todo la reestructuración cognitiva. Cambiar ese pensamiento por otro. No, inundación no le funciona a estos pacientes. Porque lo que podemos hacer es asustarlos mucho más y se van, ¿no? Pero sobre todo identificar qué es lo que están pensando, ¿no? Al nada más. O está nublado, hoy va a tener dolor de cabeza, ¿no? A ver, ¿no? ¿Qué has pensado? Más una reestructuración cognitiva, cambiar ese tipo de pensamiento por otro que le permita tener otro tipo de conducta y de emoción. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más en el público? Animaros, que es interesantísimo el tema. Yo quería comentar con Rafael. Hemos hablado o sea, si hay algo que nos une a las unidades de cefalea con las unidades del dolor, es el dolor. Y muchas veces nos complica muchísimo el manejo, sobre todo a nosotros, porque hay veces que los pacientes tienen dos tipos de patología, pues un paciente con una migraña crónica, con una neuralgia, que además tiene un dolor, una lumbalgia crónica, que desde la unidad del dolor está tomando opioides porque esa es la medicación que tiene que tomar para su otra patología, eso nos provoca una cefalea por abuso de medicación y empeora la cefalea. Nosotros, o sea, ¿cómo podemos ordenarnos, cómo podemos hacer las cosas para ayudarnos? Porque esos pacientes muchas veces es complicado de manejarnos desde la unidad cuando están tratados con opioides. Sí, pues es verdad, porque interaccionan muchas veces con los fármacos vuestros, pero la verdad es que estos pacientes, la mayoría piensa, muchísimos pacientes de estos que tienen cefaleas tienen otras patologías añadidas que les generan dolor, entonces tienes que jugar con ellos. De todas maneras, nosotros somos cada vez más reacios y ajustamos muchísimo la medicación para que sean dosis muy bajas de opioides o huimos de ellos. Hacemos muchísimas técnicas invasivas, que no he querido comentar la cantidad de técnicas invasivas que podemos hacer. De hecho, nosotros habéis entrado también en el campo de las toxinas, etcétera, la infiltración, y por eso nosotros ahora ya no hacemos otras más de radiofrecuencia, otras técnicas más específicas o selectivas de nervios específicos que sean de neuralgia, ¿no? Pero con el tema de los fármacos lleva razón, lo miramos desde luego, porque claro, cuando vienen, vosotros a lo mejor vienen con la motrigina, con tal, ajustamos mucho los fármacos. Es cierto que procuramos que no haya abuso y por supuesto, con el tema de los AINES, ajustamos más con los AINES que con los antiinflamatorios que con los opioides, fijaros lo que os decimos, porque AINES sí se comete un abuso frecuentísimo de AINES por parte de la mayoría de los pacientes, no tanto con los opioides, aunque ahora haya un boom de los opioides, no tanto con los opioides como con los AINES, que es lo frecuente que haya un abuso, y nosotros estamos más encima de ello para que no se cometa como tal, ¿no? Pero que es cierto que sí, que la interacción esa es buenísima, yo lo sé aquí por los compañeros, que es importante, intentamos ajustarnos el máximo posible. Tenemos otras técnicas, efectivamente, de infusiones, etcétera, analgésicas, para tratar de hacer algo diferente y que no abusen. Es decir, que agotamos todas las técnicas para que no haya ese abuso de fármacos, ¿no? Muchas gracias. Y a Elena y a Asun tenemos un programa, bueno, un piloto, ¿no? Porque en el Virgen del Rocío, con respecto a esta colaboración, sabemos que funciona, estamos muy sorprendidos de lo que, bueno, de los resultados, de lo que estamos haciendo. ¿Qué podemos hacer para ayudar que otras unidades, o sea, que otras consultas de cefalea, que esto se extienda, ¿no? a otros centros? ¿Qué podemos hacer para ello? Eso es lo difícil. Nosotras hemos hablado mucho de esta pregunta, porque el programa de cefalea, que es verdad que funciona y que los resultados sobre todo se han percibido en calidad de vida y en una mejora subjetiva, ¿no? Los pacientes realmente vivieron el grupo como un sitio donde sentirse identificado con otras personas similares y volver a recuperar una parte de la identidad que habían perdido por estar arrugados por un dolor que no les dejaba vivir. Y
Y a veces decimos cómo darle seguimiento a esto y que no sea un coste tan grande, porque nosotros somos un equipo de 4 facultativos y tenemos un montón de programas de enlace, más la urgencia, más todas las interconsultas de varios edificios. Entonces, pues, ¿cómo? Pues a nosotras nos parece precisamente que hacer grupos, que los pacientes que se han incluido en grupos anteriores puedan funcionar como pacientes terapeutas en grupos que siguen, ¿no? Y algo muy parecido a los movimientos asociativos y que ellos puedan ir ayudándose entre ellos con unas primeras nociones básicas que son estas 8 sesiones previas, ¿no? En las que aprenden no solo a reconocer qué cosas están perjudicándoles dentro de sí mismos y también a no evitarlo todo. Algunas cosas tienen que evitarlas, otras no, otras ya es ansiedad anticipatoria o miedo anticipatorio. A lo mejor entre ellos pues pueden hacer una pelota de nieve que cada vez sea más grande y se ayuden mutuamente, ¿no? ¿Y qué consejos le da a otros compañeros que quieran extrapolar esto, pero a sus centros? ¿Cómo tienen que abordar? Eso también es complicado, porque la patología que nosotras vemos ahí, generalmente en salud mental, pues lo que hemos dicho antes, es alta. Entonces, a mí me parece que la manera de pillar el grupo de trabajo es a través de la colaboración, es que es muy interesante. Es que lo que hemos visto en la consulta con vosotros es que ha sido completamente distinto a lo que habíamos hecho en cualquier otro programa de enlace. Y de verdad se aprende mucho y de verdad a nosotras esto también lo hemos hablado muchas veces, que en la hiperespecialización de la medicina, que a veces vemos que el paciente se queda peor atendido, muy específicamente pero con menos humanidad o menos globalmente, pues este enfoque ha recuperado el trabajo en equipo y el ver al paciente desde muchos ángulos, ¿no? También estoy aprendiendo mucho de ellas. Antonio. La idea un poquito de exportar el modelo, ¿no? Porque se sigue funcionando que, bueno, tiene algo de salud mental, pues que vaya a salud mental, a depresión y ansiedad. Claro, entonces, bueno, ¿cómo podemos exportar el modelo? Algo se nos ocurrirá. Claro, un poco iba con ese tema, que también iba a preguntar yo, que ¿cómo podemos hacer nosotros para detectar esta patología que nosotros no somos capaces, los neurólogos? Claro, nosotros vemos muchos pacientes y, claro, nos parecen todos pacientes en teoría parecidos. Son todos migraña crónica y mucha comorbilidad psiquiátrica asociada, ¿no? Pero no tiene la sensación, la tengo yo, me lo hablaba hoy o ayer, que hay 2 grupos. Unos pacientes que tienen su comorbilidad, su depresión, pero responden bien a las terapias, son abordables, mejoran. Pero hay otro grupo que no hay manera, lo ves casi imposible que mejore. Y yo decía, esto es como si estos pacientes tuvieran otra enfermedad, que una de sus manifestaciones es la migraña, pero en realidad no son de migrañosos. Entonces, como habéis comentado que encontrar un 25% de pacientes con psicopatología grave, mi pregunta es esa, ¿estos pacientes si se enfocan adecuadamente su enfermedad psiquiátrica o se trata, mejoran también de la migraña? ¿Y qué pistas podemos tener nosotros para detectar este tipo de pacientes? Mira, eso es otra pregunta que va al meollo. Para que esos pacientes tan graves en su funcionamiento, porque para nosotros no es enfermedad mental grave, es funcionamiento grave. Para que eso cambie, hace falta un abordaje psicoterapéutico tan estrecho que requiere de una motivación y de unos recursos que el sistema sanitario público no ofrece, porque no puede, eso ya está estudiado. Muchas veces, pues mira, a veces antes yo lo decía con vergüenza, pero ha habido veces que le recomendamos a la gente que se busque un terapeuta privado, es que necesita un encuadre que no se va a hacer en el sistema sanitario público. Y también me ha gustado mucho ver a lo largo de los meses como Carmen, ya a veces ella misma decía, ya me he dado cuenta que ya no le ofrezco más, ¿no? Pues efectivamente, pues hay pacientes que cuanto más le hagamos va a ser peor, porque tienen un sistema de funcionamiento en el que el modelo de comunicación es para que todo salga mal, ¿no? Y bueno, pues hasta que esa persona no se sane. Siempre digo, ve el paciente un poquito, unos minutillos, dice, aquí este paciente no va a mejorar con nada. Es que es algo que gastamos, pero no sabemos cómo luego enfocar al paciente. Le ofrecemos 1000 tratamientos, sabemos que no van a responder y luego no sabemos muy bien cómo enfocarlo. Hemos llegado a la conclusión, bueno, nosotros hemos hablado con un psiquiatra que está interesado, pero bueno, no a nivel vuestro.
Y bueno, a lo mejor este paciente separar un poco, darle, echar más tiempo en la consulta con enfermería y un poco a ver, analizar, a ver qué, porque te das cuenta claramente que eso que no va a ir por el tratamiento de, digamos, clásico, no va a ir, tiene que ir otro enfoque. Y de verdad que lo gastamos, casi a veces lo gastamos, pero no somos capaces de hacer nada. Nos metemos ahí en esa dinámica de tratamientos nuevos, tal, y somos complicados. Parte un poco, ¿no?, lo que han dicho ya antes, que al final las vías del dolor, las vías de la depresión, la ansiedad, se comparten. Lo que hemos hablado de que la migraña, cuando se vuelve muy crónica y muy refractaria, eso ya no es sistema trigémino vascular que se activa en crisis. Entonces es como otra patología. Es como tendríamos que, bueno, en el futuro, cuando vayamos sabiendo cada vez más, pues yo creo que le cambiaremos el nombre, pero estamos tratando a estos pacientes como si fuesen migrañas convencionales y no lo son. Y cuando tenemos muchas, lo que dices tú, Antonio, que al final ya es que detectamos a esos pacientes, lo vemos la primera vez y decimos, creemos que este paciente es de este perfil, pero bueno, tenemos que agotar posibilidades. Rafael quería vale. Perfecto. ¿Tenéis algún comentario? María. Una cosa que comentamos nosotros, yo soy neurocirujana y comentamos entre los compañeros, con Carmen también, es que haciendo los neurólogos, ¿no?, los psiquiatras y los especialistas en salud mental y los neurocirujanos, que tratamos los mismos órganos, y sin embargo parece que estamos estudiando cosas completamente diferentes. Y cuando estudiamos las vías del dolor, te das cuenta que la única manera de abordar esto bien, no solo la cefalea, sino el dolor en general, es comprendiendo cada uno la perspectiva del otro, ¿no? Yo creo que esto es un problema que viene desde la formación de la residencia. Es que cuando nosotros hablamos con los neurólogos hemos llegado más a equilibrio porque todos los trastornos del movimiento, ¿no?, nos han vinculado mucho, hay muchísima evidencia y hemos llegado a entendernos mejor, pero con psiquiatría hay un abismo enorme y yo creo que nos entorpece mucho en el tratamiento de los pacientes. Creo que esto es una tarea pendiente y que lo más importante que tenemos que sacar de estas reuniones es el concepto de la multidisciplinaridad, ¿no?, que es lo que le va a aportar un extra, y no solo entre nosotros, porque después haría falta fisioterapeuta, nutricionista, un montón de especialistas, ¿no?, que el sistema no nos permite, pero creo que muchas veces nos empeñamos en medicación, en tratamientos invasivos y en procedimientos que no nos llevan a nada, pero lo único que podemos ofrecerle. Y si hubiera un circuito más amplio y una comprensión más amplia del trabajo de todos, mejoraríamos muchísimo en el tratamiento del dolor. Que totalmente de acuerdo, porque justo el programa este surge cuando Carmen detecta que hay algo más allá del dolor, sino que también es la forma de la persona de relacionarse con el dolor y en lo que significa el dolor en su vida, que va más allá de lo que ella puede ayudarle, que nos pide colaboración, porque no ha funcionado el sistema que hablábamos antes de compartimentos, ¿no? Bueno, pues usted también tiene una depresión asociada, vaya a salud mental. Cuando el paciente va a salud mental, lo que dice es que no puedo vivir con este dolor, no me deja vivir, ¿cómo no vaya a estar deprimido? Pues es verdad, ¿cómo no va a estar usted deprimido? Ala, para allá. Entonces, diríamos, como el ver, claro, a una persona a pedacitos nos hace perder la esencia y poder tener una idea de qué le puede ayudar a esa persona. Si es más medicación, menos o, no sé, otro tipo de intervenciones, ¿no? ¿Vale? ¿Tenéis algún comentario más? Bueno, pues la verdad que la mesa de comorbilidades ha sido muy interesante. Yo creo que a Asun y Elena os van a salir muchos novios a partir de ahora, porque es que desde luego con este programa es que está claro que la labor que tenéis vosotros es bueno, muy importante, aunque como bien decís tenéis un equipo muy pequeñito y esto va a ser muy difícil. Pero bueno, intentaremos seguir avanzando. Muchas gracias.